Continuamos con el módulo 4, obtención de datos catastrales y territoriales. Comenzamos un nuevo tema, el tema 3, conceptos de cartografía y proyección UTM. Y en primer lugar, vamos a estar dando conceptos de cartografía. Habíamos visto en la introducción que para la obtención de información geográfica nos valemos de técnicas provenientes de varias ciencias y tecnologías de la información geográfica. Estábamos trabajando con nuestro municipio modelo, en el cual ya se ha delimitado el área urbana, y la primera actividad tenía que ver con la geodesia, la definición de la red geodésica municipal, entendiendo que esto es un marco de referencia geodésico local. Este marco de referencia geodésico local tiene que estar necesariamente vinculado a el marco de referencia geodésico nacional, la denominada Red Margen, administrada por el Instituto Geográfico Militar. La red Margen, a su vez, tiene que estar relacionada con la red SIRGAS, el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Y hemos dicho que SIRGAS es parte del marco de referencia geodésico internacional denominado ITRF. Para poder realizar todas estas actividades, para poder definir la red geodésica municipal, nos tenemos que valer de los sistemas satelitales de navegación global, que van a dar la precisión requerida para el marco. Además de poder tener la latitud, longitud y altura elipsoidal de la red geodésica municipal, es necesario también dar las alturas respecto del nivel medio del mar. Para eso hay que vincular los datos a la red geodésica de control vertical administrada por el Instituto Geográfico Militar, realizando circuitos de nivelación y de esta manera tener alturas o cotas referidas al nivel medio del mar. Para densificar la red geodésica se utiliza topografía. Aquí estamos viendo el ejemplo de una densificación de la red geodésica municipal a través de poligonales. Cuando el área a levantar ya es de mayor superficie, necesariamente necesitamos de fotogrametría, que esta podría ser con un avión fotogramétrico, incluyendo cámara y lidar, o simplemente para algún levantamiento pequeño por medio de drones o vehículos aéreos no tripulados. Cuando nos queremos referir a una mayor superficie, podría ser todo el municipio, utilizábamos la técnica de la teledetección, la utilización de imágenes de satélite de alta resolución. Pero veremos también que esto puede ayudarnos en el catastro para hacer un estudio, un análisis de crecimiento de áreas o modificaciones de construcciones dentro de los predios. Con toda esta información, lo que se genera es cartografía. Y entramos entonces en nuestro tema. ¿Qué es cartografía? Una de las definiciones más aceptadas y que vamos a analizar en detalle es la dada por la ICA, la Asociación Cartográfica Internacional, que en 1995, reunida en Barcelona, España, sacó esta definición. La cartografía se presenta como el conjunto de estudios y operaciones científicas, técnicas y artísticas que, teniendo por base los resultados de observaciones directas o del análisis de documentación, se utilizan para la elaboración de mapas, cartas u otra forma de expresión en la representación de objetos, elementos, fenómenos del ambiente físico y socioeconómicos, como también su empleo o utilización. El proceso cartográfico parte de la obtención de los datos, y aquí es donde estamos involucrados en este módulo. Esta obtención de los datos
involucra el estudio, análisis, composición y representación de observaciones, fenómenos y datos pertinentes de diversos campos científicos asociados a la superficie terrestre. Vamos a analizar un poco esta definición. En primer lugar, esto de conjunto de estudios y operaciones científicas, técnicas y artísticas. Para algunos en la cartografía todo es científico y muy poco es artístico, mientras que para otros es fundamentalmente un arte. Y para quienes se dedican a la producción cartográfica es más que todo una técnica, considerada esta como el conjunto de procedimientos asociados a un arte o ciencia. Los que apoyan la concepción científica sostienen que es necesario una base científica para la creación de un mapa, el empleo de matemáticas, geodesia, física, electrónica, etc. En el caso de los cartógrafos puramente técnicos, para producir un mapa basta conseguir una tecnología establecida, sin que sea necesario conocer su fundamento matemático. Los defensores del arte cartográfico aducen que con el fin de crear un mapa es necesario poder poseer un cierto sentido artístico para balancear la información representada, situar adecuadamente los rótulos, utilizar los colores, dibujar las líneas, etc. Si reflexionamos un poco, se puede llegar a la conclusión que favorecer una sola corriente de pensamiento constituye una idea equivocada, ya que en la realidad los tres aspectos concurren en la producción de mapas. La ciencia, en la que respecta a los sistemas de producción, para la determinación de las relaciones espaciales y para la definición de parámetros de información. El arte, como elemento esencial para efectos de presentación, y por supuesto la técnica, que viene en apoyo a las otras dos. La definición de cartografía dada por la ICA es una definición en que los aspectos científicos, artísticos y tecnológicos son concurrentes y no deben ser perdidos de vista, teniendo en cuenta que el concepto de cartografía ha sido empleado a lo largo de la historia de distinta forma en función de la formación profesional y el conocimiento de los diferentes productores y usuarios de mapas. Por lo tanto, la generación de cartografía requiere de tres actividades diferentes, aunque íntimamente relacionadas entre sí. Por un lado, la cartografía matemática, que se ocupa del aspecto matemático de la elaboración de mapas, esto es, del estudio teórico de leyes, principios y sistemas de representación que nos permiten transformar las coordenadas geográficas de la superficie terrestre en coordenadas en un sistema de referencia plano de acuerdo con unas determinadas fórmulas matemáticas. Por el otro lado, la producción cartográfica incluye desde la observación directa sobre el terreno, la captura de los datos, incluyendo aspectos geodésicos, topográficos, fotogramétricos y teledetección, incluyendo las técnicas de información geográficas correspondientes, hasta la impresión definitiva, sea esta analógica, es decir, impresa en papel, o digital, y por supuesto la difusión de los documentos elaborados. Pero también tenemos que pensar en la explotación de la cartografía. Es aquella parte que se ocupa de la lectura e interpretación de mapas o planos, nuevamente en formatos tanto analógicos como digitales, y que facilita la comprensión de la información geográfica contenida en el mapa con una visión, por supuesto, multidisciplinaria. La cartografía interrelaciona con las otras ciencias y técnicas. Hemos visto hasta ahora el área de la geodesia, recordamos, ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra y su campo de gravedad, y que para eso utiliza un elipsoide de revolución como superficie matemática que mejor se acomoda a la Tierra. A partir de ahí, los conceptos de topografía, disciplina que se encarga de la localización de objetos en el espacio por medio de mensuras sobre el terreno. Toda la representación topográfica es en un plano,
pero para eso hay que vincularlo a la geodesia, es decir, al elipsoide de revolución. Cuando las superficies a representar cartográficamente son más grandes, necesitamos de otras tecnologías, como la fotogrametría y la teledetección. Si bien hace unas décadas atrás eran dos tecnologías totalmente independientes, la fotogrametría y la teledetección, en la actualidad las podemos considerar disciplinas que se encargan de la localización de objetos en el espacio y el análisis de los mismos por medio de fotografías aéreas e imágenes de satélite. Las tecnologías de la fotogrametría digital son las mismas que la de la teledetección, solamente está variando la altura de la obtención de la información. Aquí también hay que analizar si el levantamiento va a ser un levantamiento plano y, por supuesto, su relación con el elipsoide. A partir de esta información tenemos a la cartografía, la forma de representar un determinado lugar, una región, de un municipio, de todo un país, de un continente o de todo el mundo. Por supuesto, todas estas ciencias están relacionadas con la geografía, que en definitiva es la madre de estas ciencias, ya que tiene por objeto el estudio de la superficie terrestre y la distribución espacial y las relaciones recíprocas de los fenómenos físicos, biológicos y sociales que en ella se manifiestan. En la actualidad es imposible manejar toda esta información si no es a través de sistemas de información geográfica. Encontré una vez esta imagen en internet y realmente me llamó la atención. Ahí vemos al dios Atlas teniendo un elipsoide en sus hombros y ese angelito con una antorcha está haciendo que se proyecte sobre una superficie plana donde están midiendo estos otros dos angelitos. Y entonces aquí vemos en una imagen cómo se debe pasar de la geodesia a la cartografía y por lo tanto cómo debemos pasar del elipsoide al plano. En definitiva, una proyección cartográfica es la correspondencia matemática biunívoca de los puntos de una esfera o del elipsoide y sus transformados en el plano, para lo cual hay que definir la función matemática donde a partir de las coordenadas geodésicas, latitud y longitud, vamos a tener las coordenadas planas X y Y, y viceversa. Por eso decimos es una correspondencia matemática biunívoca, es decir, hay que encontrar la función matemática para, a partir de coordenadas del plano, pasar nuevamente a coordenadas geodésicas sobre el elipsoide, latitud y longitud. La correspondencia, como vemos en el gráfico, es puntual. De este modo, a cada punto de la Tierra, el punto objeto, le corresponde únicamente un punto sobre el plano, el punto imagen, y viceversa cuando pasamos del plano al elipsoide. Vamos a analizar una clasificación de las proyecciones cartográficas. Si buscamos en bibliografía, vemos que esta clasificación es casi infinita. Y nosotros, para nuestro curso, lo vamos a ir catalogando en distintas etapas. Primero, según la superficie de proyección. Vamos a analizar que no se puede pasar directamente del cilindro al plano. Por lo tanto, se clasifican las proyecciones en planas o azimutales, en cilíndricas, se utiliza un cilindro como superficie intermedia, e imaginemos el corte de ese cilindro y la transformación, por lo tanto, en un plano. La superficie de proyección también puede ser un cono, donde pasamos del elipsoide, se proyecta el cono, y este cono luego es cortado virtualmente y transformado en una proyección plana. Y podríamos considerar
polisuperficies. En este ejemplo que se está poniendo en la proyección, cada uno de esos triángulos es una parte de una proyección plana. Y entonces obtener, a partir del elipsoide, pasar a la polisuperficie y posteriormente al plano. Segunda forma de clasificar a las proyecciones cartográficas, según la posición de la superficie respecto del eje de la Tierra. Y las denominamos directas, transversales y oblicuas. Aquí estamos analizando proyecciones azimutales directas. Como vemos, el plano de representación es perpendicular, en este caso, al polo. Cualquier perpendicular al plano será una paralela al eje de rotación de la Tierra. También podemos clasificarlas en cilíndricas directas. Como vemos, el eje del cilindro coincide con el eje de rotación de la Tierra. Y si consideramos proyecciones cilíndricas directas, como vemos, el eje del cono coincide con el eje de rotación del elipsoide. Si pasamos a las transversales, una perpendicular al plano sería perpendicular al eje de rotación del elipsoide. Las cilíndricas transversales, el eje del cilindro es transversal o perpendicular al eje de rotación del elipsoide. Y lo mismo sucede con las proyecciones cónicas transversales. Pero podría estar en cualquier posición, por lo tanto las denominamos oblicuas, es decir, una perpendicular al plano azimutal corta con un determinado ángulo al eje de rotación del elipsoide. El ejemplo en las cilíndricas y el ejemplo en las cónicas. Esto nos va mostrando que las probabilidades de obtener distintas proyecciones pueden llegar a ser infinitas. Tercera forma de clasificar las proyecciones cartográficas, según el tipo de contacto entre la superficie de proyección y la superficie del elipsoide. Vamos a considerarlas o tangentes o secantes. Analicémoslos entonces. Según el tipo de contacto con la superficie terrestre, pueden ser directas, tangentes. En este caso, el plano de proyección es tangente al polo norte. En este caso, una proyección cilíndrica donde el cilindro es tangente al ecuador. En el caso de una proyección cónica, como vemos, el cono es tangente a un paralelo. Si analizamos las proyecciones directas secantes, estamos viendo que el plano está cortando al elipsoide según un paralelo. En el caso de las proyecciones cilíndricas, está cortando al elipsoide en dos paralelos que son equidistantes del ecuador. Y en el caso de las proyecciones cónicas directas, vemos que corta según dos paralelos. Entramos a la cuarta clasificación. Según el modo de proyección, las podemos denominar geométricas o analíticas. Analizamos en primer lugar las proyecciones geométricas. Y los elementos de un sistema proyectivo geométrico son un punto de vista, lugar del espacio donde coinciden los rayos proyectivos, que son las líneas imaginarias que partiendo del punto de vista unen al punto objeto en el elipsoide con el punto imagen en el plano. En cartografía matemática, estos rayos tienen asimilada una determinada ecuación que es la que le permite la transformación entre puntos. Y el tercer elemento es el plano del cuadro o el plano de proyección, que es el lugar donde se proyectan los puntos, es decir, el lugar geométrico definido por todos
los puntos imagen. Los elementos de un sistema proyectivo analítico son sistemas de representación cartográfica que no son una proyección propiamente dicha, como lo veíamos en la imagen anterior, sino que son ecuaciones que cumplen una determinada condición, como las que vamos a analizar a continuación. Y de esa manera tener la quinta forma de clasificación de las proyecciones cartográficas. Y es según las deformaciones que se producen. Y lo vamos a denominar proyecciones conformes, equidistantes o equivalentes. Vamos a analizar el problema de la cartografía. La esfera y el elipsoide no son desarrollables en el plano. Esto significa que no se puede abrir una esfera o elipsoide y hacerla bidimensional sin producirle desgarraduras o dobleces, o en otras palabras, deformarla. Siempre hay deformaciones. Por eso es que vamos a denominar proyecciones conformes aquellas que mantienen los ángulos que se miden en la superficie terrestre, que se proyectan sobre el elipsoide o sobre la esfera, y que cuando se proyectan al plano mantiene el mismo valor angular. Proyecciones equidistantes son aquellas que mantienen las distancias que se miden en el elipsoide o la esfera, y que cuando se proyectan al plano no se deforman, mantienen su valor mediante la escala. Una proyección no puede ser equidistante en todo el campo de la proyección, y lo vamos a analizar en particular con la proyección UTM. Por último, proyecciones equivalentes. Son aquellas que mantienen las superficies medidas en el elipsoide cuando se proyectan en el plano. Una proyección no puede ser simultáneamente conforme, equidistante y equivalente. Según el uso a dar, se busca que cumpla una de las tres condiciones y minimizar las otras dos. Imaginemos una cáscara de huevo como si fuese una parte de un elipsoide y la aplastamos, pero nunca vamos a tener un control sobre esas deformaciones. La cáscara de huevo siempre se va a ir rajando de diferente manera. Y eso es lo que no puede pasar en la cartografía. Hay que tener el control de las deformaciones que se van produciendo. Y ese es el problema de la cartografía. Entonces, las deformaciones en las proyecciones pueden ser deformaciones lineales. Aquí vemos un trapecio elipsoidal en el plano que se está transformando en un trapecio plano. Y entonces denominamos módulo de deformación lineal a la relación que existe entre la distancia entre dos puntos en el plano y la correspondiente distancia entre los dos puntos en el elipsoide. Las deformaciones angulares es la relación que existe entre un ángulo en el plano y un ángulo, el mismo ángulo en el elipsoide. Para ello hay que determinar el módulo de deformación angular, que en definitiva es la diferencia entre un determinado ángulo en el plano, generado por dos direcciones, y el ángulo en el elipsoide, generado por las mismas direcciones. Por último, las deformaciones superficiales. Es necesario determinar el módulo de deformación superficial, que es la relación que existe entre la superficie en la proyección plana y la superficie en el elipsoide de revolución. Como vemos, 5 formas de clasificar a las proyecciones que hacen que éstas sean prácticamente infinitas. Vamos a analizar las que nos convienen o las que se emplean en los casos particulares en el país, fundamentalmente para los usos catastrales. Pero tenemos que entender que lo que estamos tratando de hacer es llevar
el mundo real, es decir, la realidad geográfica, el terreno, por medio de un levantamiento, lo estamos transformando en una realidad virtual que vamos a representar mediante puntos, líneas y polígonos que representan esta realidad geográfica por medio de levantamientos topográficos, geodésicos, fotogramétricos o satelitales. Pero parecería que ese mundo real lo estamos transformando en una abstracción de la realidad, pero a escala 1 en 1. Aquellos que están habituados a trabajar en programas de CAD o en programas de SIG pueden medir sin ningún problema una distancia entre dos puntos. Y muchas veces perdemos ese concepto de escala. Pero en un levantamiento topográfico tenemos que definir la escala de levantamiento. Aquí estamos diciendo 1 en n. Hay que definir el denominador de la escala. Y esto se hace en función de los requisitos de exactitud requeridos para un determinado proyecto. En términos generales, podemos decir que el error planimétrico está dado por la capacidad que tiene el ojo del ser humano de observar a simple vista un elemento dibujado. Y esa capacidad es 0,2 milímetros. Pensemos en la mina del portalápiz que utilizamos habitualmente, que es de 0,5 milímetros. Estamos diciendo algo que es más pequeño que la mitad del diámetro de la mina del portalápiz. Y entonces esa medida multiplicada por el denominador de la escala nos va a decir que cualquier elemento menor que esa distancia, el ojo humano no lo puede observar y por lo tanto es el límite de ese error planimétrico. Pero en una representación cartográfica también se representan las alturas. Generalmente las alturas, si bien se trabajan con modelos digitales del terreno, cuando se llevan a un plano hay que definirlo con curvas de nivel. Y esas curvas de nivel van a tener una separación en el espacio que se denomina equidistancia. Podemos considerar como un error altimétrico 1/3 de la equidistancia definida para representar las curvas de nivel. Y entonces necesariamente tenemos que entrar en el concepto de escala. La escala es la relación que existe entre una distancia en el mapa y la distancia que corresponde a los mismos elementos en la superficie terrestre. Por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo que el mapa va a tener un tamaño de 50 centímetros y que le corresponden en la superficie terrestre a un tamaño de 2 kilómetros. Por lo tanto, la representación cartográfica del mapa va a estar a escala 1 en 4000. Vamos a repasar un poco el concepto de escala. ¿Qué es escala? Es el término aplicado a la relación de reducción de un mapa, plano o carta. Es la forma más fácil de definir la relación de las distancias en un mapa y la misma distancia entre los mismos puntos en la superficie terrestre. Y así podríamos llamar, en primer lugar, a una escala verbal. Por ejemplo, decir que 2 centímetros en el mapa es igual a 1 kilómetro en la Tierra. Aquí lo estamos representando. Entre la iglesia y la casa, en este mapa, hay 2 centímetros. Pero en la superficie terrestre, entre la ubicación de la iglesia y la ubicación de la casa, hay 1 kilómetro. La segunda forma de expresar la escala es la más habitual, la fracción representativa. Es otra forma de expresar la escala y es a través de una fracción unitaria,
en la cual la distancia en el mapa y la distancia en la Tierra se expresa en las mismas unidades. Por lo tanto, simplificando las unidades, es una representación unidimensional y se expresa, como decíamos, en una fracción unitaria sin necesidad, por lo tanto, de incluir la unidad de mensura. Entonces, la escala, distancia en el mapa dividido distancia en la Tierra, y expresándolo como una fracción unitaria, y lo que nos interesa es el denominador de esa fracción unitaria. Decíamos en la forma de escala verbal, 2 centímetros en el mapa es igual a 1 kilómetro en la Tierra. Entonces, si dividimos esos 2 centímetros dividido 1 kilómetro, debemos, en primer lugar, poner las dos unidades iguales. En este caso, en centímetros. 2 centímetros dividido 1 kilómetro transformado en centímetros, es decir, 100.000 centímetros. Simplificamos las unidades y los números y por lo tanto nos queda que esa fracción unitaria es 1 en 50.000. Lo podemos escribir de esta manera, con quebrado o con 2 puntos. Y ese es el concepto de escala como fracción representativa. La tercera forma es la escala gráfica. Es aquella escala en que las dimensiones reales del objeto representado en el dibujo están expresadas en una regla graduada, es decir, es la representación de la escala numérica. Aquí vemos en todos los casos que ese tamaño de la representación es el mismo, pero está significando distintos valores. Esto lo utilizamos muy habitualmente midiendo con un escalímetro que tienen varias escalas representadas. Y entonces, utilizando las unidades que figuran en la escala, podemos encontrar la escala de representación. Entonces, una escala gráfica tiene 2 partes, lo que denominamos cuerpo y talón. Este cuerpo puede tener varias partes, lo normal es 5 o 10, y el talón es una representación de una de esas unidades en unas medidas menores. ¿Cuáles son las ventajas de la escala gráfica? Esta escala se puede trabajar directamente sobre el mapa sin realizar ningún cálculo. Por supuesto, es aproximado. Si el mapa se amplía o se reduce y la escala está impresa en el mapa, sigue siendo útil, pues mantiene las proporciones. No sucede lo mismo cuando trabajamos con una escala numérica y hacemos una ampliación del mapa. En esta imagen vemos lo simple que es utilizar esta escala gráfica. Marcar una distancia en el mapa y llevarlo y superponerlo en la representación gráfica de la escala. Vamos a un ejemplo. Analizamos distancias en el plano y distancias en la Tierra. Supongamos que tenemos aquí nuestro modelo de Tierra real y vamos a representar esta superficie terrestre que está definido en este ejemplo por 2 puntos y la distancia L es la distancia en la Tierra y su representación en el plano. Estamos denominándolo L1, L minúscula 1. Y si cambio la escala, voy a tener otra representación del mismo valor de la superficie terrestre. Vamos a un ejemplo. Si la distancia en la superficie terrestre son 4.000 metros y la representación en el plano son 8 centímetros, realizamos la división,
transformando los 8 centímetros en metros, dividido los 4.000 metros, y el valor resultante, si lo estamos haciendo con la calculadora, presionamos la tecla 1 sobre X y lo que nos va a dar es el denominador de la fracción unitaria. En este caso, la escala 1 es 1 en 50.000. Si pasamos a la segunda representación y los 4 kilómetros de la superficie terrestre quedan representados por 40 centímetros, hacemos la misma operación y nos resulta que la escala del documento 2 es 1 en 10.000. ¿Cuál es la escala menor en este caso? Muchas veces esto nos lleva a equivocaciones, porque analizamos el número 10.000 y el número 50.000. Y entonces vemos 10.000 y decimos, esa es la escala menor. Pero tenemos que tener en cuenta que ese 10.000 está dividiendo al número 1. Por lo tanto, el resultado es más pequeño si divido 1 dividido 50.000 que 1 dividido en 10.000. Por lo tanto, la escala 1 es menor que la escala 2.